Sí, ya se ve, doctor. ¿Ya se ve? Ya se ve. Sí, Ya, bueno. Y la otra parte de la clase, pues, que es el prono doloroso y las fracturas de tallo verde. Bueno, prono doloroso ustedes como médicos generales yo creo que no lo van a ver nunca, nunca. Es poco frecuente, ¿ah? Y lo que sí es más frecuente son las fracturas en tallo verde, ¿no? Bueno, en esta parte que no es muy amplia de esos dos temitas que son cortos de prono doloroso y de fracturas en tallo verde, eh, como objetivo, pues, es conocer la fisiopatología y la fractura, ¿no? Realizar un diagnóstico radiológico y conocer qué tipo de tratamiento médico es el más oportuno. Esta imagen ya les he presentado en alguna otra clase, me parece no me acuerdo. Acá pues ven que cuando las fuerzas de estrés, ya sea de flexión, de torsión, de cizallamiento, o a veces hay fuerzas combinadas, ahí en esa gráfica ven pues la curva de deformación del hueso, ¿no? Según la tensión. Entonces, vienen pues cuando empiezan a intervenir las fuerzas de estrés, hay una energía elástica que llega en un momento dependiendo de la fuerza en la cual es sometido, llega a un punto crítico, ¿no? Que a veces solamente el hueso hace una deformidad plástica, hace una deformación o se fractura completamente, ¿no? Entonces, esto va a depender de las fuerzas con que se gestan en el hueso y de que estos venzan las propiedades biomecánicas del hueso, ¿no? Las fracturas en tallo verde son producidas por vectores mecánicos sobre el hueso, ¿no? Que por las propiedades de las que ya he mencionado, las propiedades elásticas del hueso de un niño no producen fractura en todas las corticales, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han cogido una rama verde y lo han tratado de romper? Sí, ¿verdad? ¿Qué sucede? No se separan, ¿no es cierto? Es como que se abre, pero las paredes quedan intactas, es como si se abrieran nada más, pero no se separan totalmente. Y eso generalmente sucede pues porque en el niño la capa perióstica del hueso es bien gruesa y es bien elástica, ¿no? Y por eso se forman esas fracturas en tallo verde, que no siempre van a ser en tallo verde, lógicamente. Clínicamente, pues, como en toda fractura, el síntoma va a ser el dolor, la limitación funcional, porque el paciente no va a poder mover la zona donde se ha golpeado o se ha fracturado. Y típico, ¿no? La deformidad. O sea, son las típicas sintomatologías de una fractura, ¿no? Dolor, limitación funcional y deformidad que posteriormente, conforme pasan los minutos o las horas, se va a asociar a edema. Semiológicamente, nosotros podemos tener, dependiendo de las fuerzas, como les dije, una deformidad plástica, como es en la primera imagen, que solamente el hueso se incurva un poco. Podemos tener la fractura en tallo verde, como es la segunda imagen, en la cual las corticales no se rompen totalmente. No, y la tercera, pues, que es ya las fracturas completas y desplazadas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos no sé si ustedes habrán visto o de repente les habrá ocurrido, ¿no? De niño, algún niño se cae y ustedes lo van a observar una deformidad ¿cómo se llama? Estamos hablando la mayoría de lesiones en tallo verde se producen en el antebrazo. Muy poco frecuente lo vas a ver en otros huesos largos, ¿no? Generalmente son en antebrazo. Entonces, estos niños generalmente, pues, estas lesiones en tallo verde se van a producir generalmente mientras menos edad tenga, más opción de que se produzca este tipo de lesión.
Mientras más edad tenga ese niño, generalmente ya ese periósteo, conforme el hueso va creciendo, se va haciendo más delgadito y ya no vas a tener esas características de lesión, ¿no? Acá, por ejemplo, está la famosa fractura de torus o en rodete, en la cual por un mecanismo de compresión del, del mecanismo de producción de la fractura, miren esa imagen, solamente cómo se hace, como que si hubieran roto algo de la cortical, pero en realidad no se desplaza. Este tipo de lesiones duele, no te produce deformidad, pero hay que ponerle un yesito, ¿no? Un yesito que generalmente, dependiendo de la edad, generalmente son entre 3 a 4 semanas de yeso para cualquiera de este tipo de fracturas y el problema se soluciona, ¿no? Eh, hay fracturas, por ejemplo, cuando uno le da tratamiento, que son que tienen mucha deformidad. Si nos pusiéramos a hablar ya, dijo muy al fondo de esta clase, que son ya más de especialidad, los enredaría porque hay controversias a veces en el tratamiento de este tipo de fracturas, pero en términos generales, cuando yo tengo una fractura, por ejemplo, un niño menor de 6 o 7 años, así quede un poco angulado. Yo a veces veo niños, espérate, les pongo imágenes, por ejemplo. Yo veo un niño, por ejemplo, con la imagen de medio, yo no le hago nada, simplemente le pongo un yeso, no lo reduzco ni nada. ¿Por qué? Porque mi capacidad de formadora de hueso y de reabsorción, le pongo, forma el callo y como el hueso va creciendo, ese hueso se va alineando y tú le tomas una radiografía a los 4 o 5 meses, ya no vas a ver ninguna deformidad. El hueso se alinea solito, sin necesidad de hacerle nada, ¿no? Pero en niños te tolera ciertas angulaciones, pues no, a la imagen 3 pues no lo vas a dejar así. Que se puede corregir en un niño, ponte de 2, de 3 años, si tú le pones un yeso en esa posición, pero te demora 2, 3 años para corregirse, ¿no? Y eso no es la idea. La idea es que desde el inicio, si ya tiene mucha deformidad, lo reduzcas y le pongas su yeso. Entonces se hace una reducción, o sea, incruenta. Incruenta es una reducción cerrada. Yo, por ejemplo, generalmente a estos niños yo no les pongo ningún tipo de analgesia. Les hablo primero, les voy poniendo el yesito, así, todo deforme, les voy poniendo yesito, y cuando el yeso ya está completo, antes que se seque, aplico una fuerza fuerte en contra del lado de la deformidad para regresarla a su sitio, y el niño solamente va a sentir un dolor de 1 segundo al momento que tú le aplastas. Llora otros 5 segundos y listo, se acabó el problema. Porque a veces te lloran más al administrarle, por ejemplo, algún anestésico, que van a llorar más. Lo ideal sería, pues, estos niños llevarlos a sala de operaciones, dormirlos y reducirlos así, pero a veces acá el sistema no te permite hacer eso, ¿no? Como ya les dije, las fracturas de torus o en rodete no necesitan ningún tipo de reducción. ¿Alguna pregunta en relación a fracturas en tallo verde? Yo creo que ninguna. Si quieren hacer alguna pregunta. Doctor, una Ya. pregunta, en sí con el término de reducción, así en general se refiere a la reducción abierta, ¿no? Así en términos generales. O sea, nosotros tenemos dos tipos de reducción. Tenemos las reducciones abiertas y las reducciones cerradas. O también lo puedes llamar reducción incruenta, cuando la incruenta es la cerrada y la reducción cruenta es cuando es abierta. En niños generalmente este tipo de fracturas, como te digo, son reducciones cerradas, nada de abiertas. Porque son pequeñitos, esas lesiones de tallo verde son en personas pequeñas. Ya, yendo al otro temita que dijo dos palabras, el codo pronación dolorosa o codo pronado o codo de niñera también lo llaman. Es es la típica lesión que se produce, pues, por ejemplo, viene a emergencias, ¿no? La mamá preocupada porque su hijo no mueve el codo, el antebrazo, bien
Pero esto generalmente se presenta en niños generalmente menores de 4 años, 5 años, ¿no? Entonces te dice, ¿sabe qué, doctor? Mi niño, mucho le duele su codito. Y tú le preguntas, ¿y qué ha pasado, señora? No, todo fue de que estábamos caminando y yo quise apurarme y lo jalé el codo para que él se apure, para que camine más rápido. Entonces, al hacer ese mecanismo de tracción del codo, lo que sucede es que en el codo nosotros tenemos un ligamento que es el ligamento anular, que ustedes ven ahí en la imagen de la flecha verde, en rojo, que generalmente ese ligamento se extiende alrededor de la cabeza radial, ¿no? Todo lo que ven ahí en la flecha verde, ese es normalmente el ligamento anular que se va a extender en toda la cabeza radial, ¿ya? Entonces, al momento de hacer una tracción del codo, la cabeza radial puede subluxarse, ¿no? O sea, no se luxa totalmente, se luxa parcialmente fuera del ligamento, ¿ya? O sea, se sale del ligamento anular, se sale la cabeza radial, se subluxa un poco. Entonces, eso es lo que sucede en el codo pronado o el codo de niñera. Entonces, la mamá al intentar, o la mamá, la niñera, la nana, lo que sea, al tratar de jalar, o a veces, por ejemplo, está en el suelo jugando y se molestan y lo jalan de los brazos para levantarlo. Ese mecanismo lo que te va a generar es que ese ligamento lunar anular que rodea la cabeza radial se subluxe la cabeza radial y lo que va a hacer es que el codo lo va a mantener en una posición de pronación con el antebrazo en ligera flexión, como ven en la figura. Entonces tú te vas y a ese niño, él está tranquilo, ¿eh? Pero basta con que le muevas un poco el codo, empieza a llorar. Entonces el papá, la mamá piensan que de repente se fracturó o qué pasó. Entonces cuando llega emergencia, pues llega a un hospital donde hay traumatólogo, definitivamente va a dar con el diagnóstico inmediatamente. Entonces ahí no hay necesidad de pedir radiografía, nada, porque ahí no es ninguna lesión de hueso, no es simplemente una pequeña salida de la cabeza radial. Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Como el antebrazo está pronado, nosotros hacemos el movimiento contrario, ¿no? Pero tiene que hacerse ¿cómo se llama? Rápidamente, ¿no? Lo despronas, o sea, lo pones en supinación al antebrazo y lo flexionas rápidamente. Al supinarlo y flexionar el codo, automáticamente el radio regresa a su localización, pero tiene que hacer en un mismo movimiento rápido, ¿no? Lo supinas y lo flexionas del codo, el niño va a gritar de dolor en un solo golpe y va a sonar un poquito. Eso significa de que el codo entró a su sitio. Le dice, señora, llévelo afuera a su hijito, cálmelo, regresa en 10 minutos, regresa, a ver, usted muévalo el brazo. Doctor, ya no le duele nada, listo, vaya a su casa. Y eso es todo ¿cómo se llama? Cómo se produce el codo de niñera o codo pronado, ¿no? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, doctora, sí, se entiende bien. ¿Ustedes cuántos son? Disculpen.